Los pigmentos de la paleta de los grandes maestros no solo fueron sus instrumentos para demostrar una gran capacidad, sino también para crear esas obras maestras que a día de hoy todavía nos impactan. Ahora, claro, las técnicas no fueron iguales a lo largo de toda la historia del arte. Hoy vamos a conocer los recursos esenciales de los grandes maestros del Renacimiento. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy con un tema que creo que entusiasma mucho. Y es que veníamos así con recorridos medios truculentos y dije, vamos a meternos a full con la cosa plástica. Con la letra chica de la pintura, como digo yo, bueno, hoy no es chica, hoy es milimétrica. Porque, ya mismo les cuento la propuesta, nos vamos a meter con el paso a paso de tres grandes maestros del Renacimiento para ejecutar sus pinturas. Sí, desde sus pigmentos, es decir, desde lo que tenía su paleta, hasta cuáles eran sus medios favoritos, sus trucos para realmente lograr lo que lograban, Y los tres maestros elegidos de hoy son Leonardo, el gran Leonardo, un disruptivo con sus técnicas. Rafaelo, nuestro querido Rafael Sanzio, ahí siempre haciendo gala de el aprendizaje de todo lo que el resto hacía bien. Y el gran Tiziano. Tiziano joven, porque ya vamos a ver que Tiziano va mudando sus recursos y sus técnicas. Como la idea no es repetir todo el tiempo lo que hace cada uno en el paso a paso y de la misma manera, porque si no es aburrido, vamos a ir focalizando algunos aspectos distintivos, a pesar de contarle un poquito todo, ¿no? Porque trabajaban bastante diferente. ¿Y por qué elegí estos tres maestros? Porque nos vamos a dedicar predominantemente a la pintura, por eso un poquito dejé afuera a Miguel Ángel, no porque no haya sido un gran pintor, sino porque a él mucho no le gustaba, aunque por supuesto podría mostrar una próxima entrada. Desde este momento se abren las votaciones aquí abajo con los nombres de los artistas que gustarían conocer en cuanto a un desarrollo técnico como el que vamos a hacer hoy. Mientras ustedes van votando, les cuento que vamos a hacer esto bastante dinámico, vamos a ir un poquito desde lo general a lo particular, no me voy a detener en todas las obras, porque muchas las traje de ejemplos, hay una gran cantidad de imágenes hoy, en la medida en que el foco es saber, no sé, qué tipo de blanco usaba fulanito o qué tipo de emoliente era su favorito. Entonces, vamos primero a nivelarlos con alguna idea de vocabulario técnico y de composición. Y por cierto, les recomiendo mucho la entrada que hicimos al respecto. A ver, composición pictórica. ¿A qué refiere? A la forma en que se distribuyen los elementos dentro de un plano pictórico, por ejemplo, un cuadro o una tabla. Los elementos son esos componentes, digamos, elementales, básicos, que de alguna manera van construyendo la creación artística y dan una idea de conjunto. Vale decir, los elementos son las líneas, los puntos, las manchas, los bloques de color, los distintos elementos o cosas, los personajes, es decir, todo aquello que podemos reconocer en un cuadro cuando lo miramos. Por supuesto, para lograr una composición adecuada, uno tiene que pensar cómo diseñarla, ¿no? Y hay algunos elementos que son claves, muchos de los cuales fuimos viendo de a poquito en los distintos shorts. Vale decir, el equilibrio y la proporción, es decir, qué peso visual tiene cada una de las cosas, si realmente se equiparan. Esto nos lleva a pensar en un equilibrio simétrico, asimétrico, no solo en cuanto al tamaño de los elementos que pongo para ver si realmente se compensan, sino también en cuanto a los colores, ¿no? No es lo mismo el peso visual de un color cálido que de un color frío, cómo reflejan, cómo trabajan con la luz, y en función de eso también el nivel de saturación que tiene cada uno de los colores, más allá de que sea frío o cálido, ¿no? Luego, una de las cosas muy importantes al momento de la composición es pensar el volumen, ¿no? La sensación de volumen. Estamos hablando de arte figurativo, lo cual no quita que esto no se pueda pensar, por supuesto, para el arte no figurativo. Pero como hoy nos vamos fuertemente al Renacimiento, bueno, la construcción de volumen, la construcción de dimensión era algo muy pensado por los artistas. Esto también va de la mano, por supuesto, nuevamente con la luz. Van a ver que la luz aparece todo el tiempo. Otra de las cosas atractivas en una composición es el ritmo visual. Es decir, cómo se controla el movimiento, cómo se controla el ojo del espectador para que vaya haciendo el recorrido que el artista quiere que se haga en función de cómo quiere que se lea su obra. Y más allá del ritmo del ojo, también hay un ritmo que tiene que ver con la repetición o no de determinados elementos
dentro de la propia obra. Cada uno de estos temas daría, pero para horas, ¿eh? Por supuesto, algo que es fundamental en el Renacimiento, pero que siempre se piensa al momento de componer, de diseñar una obra de arte, es la armonía. Es decir, medios de unificación que, así como en la música, porque de allí viene la palabra, conforman un cierto sentido armónico, no disruptivo, es decir, que encastran bien. Eso tiene mucho que ver con la unidad que propone la obra. Uno puede leer fragmentariamente una obra, por caso algo bastante recurrente en el manierismo, donde uno no ve un todo integrado, no ve muchos estímulos y tiene que focalizar en distintas cosas, o en el caso del Renacimiento, también el Barroco y en general, pensar una obra en donde cada uno de los elementos aporten a un conjunto y que se vea de una todo, lo cual no quita que se trabaje con otro elemento fundamental de la composición que tiene que ver con el contraste y con el énfasis, es decir, recurrir a colores, texturas, lo que llamamos acentos más de una vez, para que el espectador pueda captar qué es lo más importante. Con estos 3 o 4 puntitos más o menos estamos nivelados porque van a ver que vamos a recurrir hoy en el vocabulario todo el tiempo a estas ideas. Entonces, ahora sí, vamos a meternos inicialmente con los pigmentos, porque si bien hoy vamos a hablar de todo, me interesa mucho el tema de los colores que se usaban, lo cual nos lleva a empezar por el principio, ni más ni menos. Que es decir, que los colores, los pigmentos que había en cada época, dependían de la capacidad técnica de esa misma época. Quiero decir, el acceso a los materiales, los costos, las modas y los estilos. Por ejemplo, y hoy lo vamos a ver, no es lo mismo contar solamente con temple, es decir, con témpera para pintar, que es opaca, que no refleja la luz, al contrario, ¿no? La absorbe, que contar con pigmentos en medios oleosos, es decir, el óleo que me permite hacer capas muy finas, transparentes, que me traen la luz. Y luego, en cuanto a los estilos y a las modas, por supuesto no usaré los mismos colores, ni voy a lograr las mismas dinámicas si estoy usando una tesela, es decir, un esmalte que pinto sobre una placa, o cerámica en realidad, para decirlo en términos de barrio, que si uso pan de oro, como en Bizancio, como en la antigüedad tardía o en los inicios del medioevo, o si quiero dar sentido de sofisticación y distancia y uso colores fríos, como en el manierismo, o si quiero dar sentido de realidad y naturalismo, como pueden ser los colores terracotos durante el barroco. Como verán, modas, estilos, y están ahí muy encastrados. Por supuesto, a lo largo de toda la historia del arte, en el caso de la pintura, que como verán es a lo que nos vamos a abocar hoy, pintura sobre tabla o sobre lienzo, no nos vamos a meter con el fresco, que es toda otra historia. Decía, porque si no me voy por las ramas, en el caso de la pintura hay técnicas que han caído en desuso y otras que no solo siguen vigentes, sino que siguen siendo referentes, ¿no? Porque la verdad es que el arte está inserto en el mundo, es parte de nosotros, de la humanidad, y la humanidad hacia la historia universal. Entonces, de acuerdo a las rutas comerciales, a la constitución de las sociedades, a los descubrimientos geográficos, a los avances científicos, los colores, las técnicas van mudando. Con todo esto en mente, podemos entrar a qué pasaba en el Renacimiento. A ver, el artista del Renacimiento tenía un buen surtido, una buena gama de colores a los que podía acceder. Ahora, la calidad de esos pigmentos, el brillo de esos pigmentos, bueno, dependía mucho de el solicitante, lo que pudiera pagar. En general, la mayor parte de los colores se elaboraba a partir de tierras y de minerales. Y después también había pigmentos de material orgánico, las lacas. Cuando digo material orgánico, flores, plantas, frutos, bayas. Estos eran bastante más económicos, más fáciles de adquirir y de ofrecer, pero bueno, los resultados eran muy dispares. Lo que nos lleva a decir lo obvio de lo obvio, y es que los pigmentos que venían de minerales o que incluían algún tipo de metal eran, por supuesto, los más caros. Quiero decir, el plomo se usaba para el blanco, para el rojo. El orpimento, por ejemplo, se usaba para el amarillo. Esto constituía colores mucho más vibrantes, mucho más plenos, pero también mucho más caros. Ni hablar si pensamos en el azul, que hoy nos va a llevar un buen tiempo
respecto de si se usaba lapislázuli, azurita, si usabas malaquita para el verde. Y la verdad es que si bien estaba disponible toda esta variedad, bueno, el artista o el mecenas tenía que ser capaz de financiar el costo de viaje que implicaba, porque a veces tenías que dirigirte a algún puerto a comprar, por ejemplo, Amberes, Venecia. Es decir, ahí dependías de las rutas de ultramar en muchos casos, sobre todo, bueno, el azul de ultramar, ¿no? Aquello que venía de Asia. Esto es un motivo por el cual, si uno se pone a leer contratos durante el Renacimiento de algunos artistas con sus mecenas, se especificaba cuánto se tenía que usar de cada cosa y cuánto dinero se proveía para comprar lapislázuli de Afganistán. Luego, más allá de los mercaderes que tenían acceso a los puertos comerciales, bueno, en algunos casos había monasterios y también algunos boticarios que proveían elementos para poder conformar los pigmentos necesarios. Y la verdad es que era tan importante el costo y tanto lo que impactaba en el valor de la obra, más allá de la mano del artista, que ha generado buenas refriegas, ¿no? Cuando vos decías, bueno, yo te pagué lapislázuli y estás usando azurita. Bueno, ahí el tema del rol de los gremios, ¿no? En verificar todas estas cosas y decir, che, chango, no le mientas al señor. Y las que se armaban, ya se imaginarán. Lo cual hacía que realmente los pigmentos en sí, antes que la mano del pintor o antes que un pedazo de tabla, fueran lo más costoso que había en los talleres, a punto tal que solían registrarse en testamentos, ¿no? Ahora, cuando esos pigmentos ya estaban en taller, vamos a hablar en términos generales, ¿no? La dinámica era que en general los ayudantes, los aprendices, bueno, se dedicaran a molerlos, en general sobre un mármol, un pedazo de losa que no fuera porosa, justamente para no perder material, y le daban, ¿no? Duro y parejo con la moleta. La moleta era una piedra cónica que le permitía, por supuesto, ir rompiendo y descomponiendo los pigmentos. A ver, llegar al nivel de un polvo fino, que tenga la misma densidad y demás, era de lo más laborioso. Porque había que tenerle la mano. O sea, no era cualquier cosa. Si vos molías un pigmento de más o de menos, el resultante del color no iba a ser igual. Y luego de que lograbas una molienda adecuada, tenías que tener mucho cuidado con el medio que ibas a usar. Medio líquido, quiero decir, ¿no? Con qué lo ibas a transformar en un óleo o en un temple. Porque esto determinaba la textura, la luminosidad, algo que se iba manejando según lo que solicitaba el maestro, porque el tipo estaba pensando cómo iba a encarar determinada parte del cuadro, por ejemplo. En este momento ya no estábamos con los aprendices que estaban ahí machacando un poquitito y nada más. Ya estamos con, digamos, los más afilados, los más avanzados dentro del taller, porque tenían que verificar que la molienda estuviera bien o retocarla ellos y poner la cantidad justa de líquido. Y esto no lo podía hacer un aprendiz, alguien que recién entraba al taller, te arruinaba el pigmento. Entonces, la pintura al óleo, que va a ser uno de los medios que vamos a ver más hoy, bueno, significa que esos pigmentos se mezclaban con aceites. ¿Siempre de la misma manera? No. ¿Siempre con el mismo aceite? No. Dependía del maestro. Y hoy vamos a ver distintos casos. Pero, en términos generales, era con linaza. ¿Por qué digo en términos generales? Porque hoy tenemos estudios que nos van a contar que algunos de los artistas usaban aceite de nuez, por ejemplo, para hacer el blanco más luminoso. Algunos, ya sea el mismo aceite de nuez o de linaza, lo calentaban, otros no. Y esto lo iban haciendo en función de evitar que se agriete la pintura, que se encoja, digamos, que tire. Con lo cual se imaginan que la vida del taller no era fácil. Por otro lado, porque no se los conté, igual, esto es la parte más social, ¿no? Que a mí me interesa. Cuando los pigmentos estaban adecuadamente molidos, se ponían en conchas, ¿no? Marinas, que hacían de recipientes, porque justamente no son porosas. Y bueno, se quedaban ahí a esperar que el maestro lo solicitara, ¿no? Para ponerles el líquido. Y respecto de los pinceles, se podían comprar. Estaban los vendicolori, ¿no? Que vendían un poco todo, sería como la librería artística de hoy en día. O también los podían fabricar. Había distintos tipos de pinceles, lo cual determinaba diferentes categorías y costos de pinceles, que eran desde los más económicos, de pelo de perro o de cerdo, y los más delicados, los más caros, que eran o de pelo de zorro o de ardilla. Y por supuesto, el tamaño variaba, y había muchos tamaños en función de lo que necesitara hacer el maestro. Por último, si bien lo que predomina en el Renacimiento pleno, digamos, ¿no? Es la pintura al óleo, si bien en el 480
esos inicios del Renacimiento teníamos todavía fuertemente el temple, decía, se usaba también pan de oro, plata, estaño, de acuerdo a lo que solicitara el comitente y, nuevamente, a su capacidad económica, porque era carísimo. En este caso, lo menciono ahora porque es distinto de lo que vamos a estar viendo después. Cuando se tenía que aplicar pan de oro o plata, se preparaba con una capa de tiza molida, la superficie, con una suerte de arcilla marrón sobre la que se iban depositando las láminas, lo que hacía que se adhiriera bien. Estas arcillas marrones tenían como una capa grasosa que hacían que, por un lado, secara rápido para poder poner las láminas y poder barrerlas, digamos, que no se generaran, barrerlas, sería aplastarlas bien, en realidad no me sale el nombre técnico, para que no queden ni arruga, ni aire. Ustedes me entienden. Y luego de eso las pulías un poco con una piedra lisita para que tuvieran como más esplendor, más brillo. Ahora, como dije, la forma predominante del uso de los pigmentos durante el Renacimiento fue el óleo, porque era absolutamente versátil, porque iba con cualquier tipo de superficie y porque permitía, por ejemplo, partir desde una capa de imprimación blanca, a pesar de que esto fue cambiando con el tiempo, lo cual iba dando como una superficie reflectante del color y lo hacía más brilloso, se lograban mucho mejor las carnaciones. Con lo cual, lo que hacía el promedio, la gran mayoría de los pintores, era a partir de una imprimación sobre, por ejemplo, la tabla o la tela de color blanco o gris claro. Es decir, antes de empezar a pintar propiamente dicho, sobre eso se hacía el esquema del dibujo, se pasaba el dibujo y luego de eso se iban aplicando distintas capas de color según necesitara trabajar el maestro, empezando en general desde el fondo, desde los elementos del fondo, hacia adelante, hacia lo que sería el primer plano. Por ejemplo, paisaje, cortinas, ser humano, ropa, manos y cara. Pero vamos a invitar a nuestro primer grosso del día de la fecha, que es un tal Leonardo da Vinci, a ver qué hacía él. Leonardo creo que ya lo conocemos todo, ¿no? Tenemos unos cuantos videos en el canal. Sí sabemos de él, para resumir, que fue un tipo absolutamente inquieto, le gustaba experimentar. Y en cuanto a lo que es dibujo y pintura, bueno, pasó buena parte de su vida estudiando anatomía, el cuerpo humano, las expresiones. Hecho que hizo que registrara, ¿no?, una suerte de tratado de la pintura, porque él no llegó a publicarlo, en donde, bueno, tenía consejos y en las que registraba ideas de las formas que él consideraba más adecuadas para encarar, por ejemplo, la representación dentro de un cuadro. A ver, si pensamos en Leonardo y las superficies que él encaró para pintar, tenemos una enorme variedad. Más allá de que hizo pintura al fresco y trató de hacer pintura en seco, es decir, el muro como superficie, también por supuesto, pintó sobre pergamino y sobre tabla, que es lo que más vamos a ver hoy, porque además fue variando bastante la tabla soporte. Y trabajó en buena medida con óleo, con temple, todos pigmentos trabajados a mano en taller. ¿Cómo encaraba él la tabla? Vamos a ver qué usó. Entre lo que encontramos, de lo que tenemos estudios, nogal o álamo. Álamo es una de las que van a ver que es bastante recurrente en el Renacimiento. Y lo que hacía, por lo general, era pasar una capa de yeso y cola para prepararla. Lo que se ha descubierto en algunos cuadros de él es que su forma de trasladar el dibujo era a través de un delineado al temple, es decir, con una témpera en color gris, en algunos casos marrón, pero, en fin, lo que hoy se consideraría como una grisalla, es decir, todo de un mismo color. Ahora, para lograr este delineado de las formas, el primero hacía un cartón y mediante la técnica de espolvorear, spolvero en italiano, él con el dibujo, es decir, con el cartón, marcaba con un punzón o con un pequeño agujerito, iba marcando los bordes sobre el cuadro, espolvoreaba con un pigmento en general gris o negro y una vez que retiraba sobre eso hacía el delineado con temple. Y ya en este primer uso del temple para delimitar las formas, él trabajaba el claro oscuro, en general con un temple azul a base de índigo y rojo para trabajar las primeras
fases de las carnaciones que estaban hechos a base de laca y luego de eso recién pasaba al óleo. Ya sabemos, ¿no?, cómo aplicaba sus colores mediante veladuras, es decir, finas capas de cada uno de los colores, capa tras capa, muy muy finita, que le permitía ir construyendo las dimensiones. Ahora, en general, de acuerdo a los estudios técnicos, él hacía una primera capa de óleo y a esa primera capa de óleo le pasaba una capa fina de blanco de plomo diluido con óleo de lino, de linaza, como para hacer un primer velado. Y luego sobre eso empezaba el tercer modelado, con un ocre amarillento, reforzando cada vez más el claroscuro. Capa tras capa iba incrementando estos colores a terracota, mezclados con blanco de plomo. Y lo que se encuentra en el tratamiento de la pintura de Leonardo, por sobre todas las cosas, son sus dedos. Están las huellas digitales de él por todos lados. ¿Por qué? Porque usaba el dedo para ir construyendo el claroscuro, para ir creando la sensación de esfumato, que es su técnica predilecta, por decirlo de alguna manera, porque se le atribuye a él. Cada capa de veladura que él hacía con los colores era cada vez más oleosa, porque de esa manera transparentaba más y reflejaba mucho más la luz. Sobre todo se nota en el tratamiento de las carnaciones de Leonardo, en donde vemos en las primeras capas tratamiento con pincel, y en las últimas, mucho más diluidas, la presencia de sus dedos. Ahora, claro, Leonardo hizo un estudio científico de la luz, con lo cual nos vamos dando cuenta que el tipo se esforzaba mucho en trabajar luz y sombra a partir de la naturaleza. ¿A qué lo llevó a observar la naturaleza? A entender que los objetos se visualizan sin contornos, es decir, sin contornos visibles definidos, sino que solamente se ven como difuminados a través de la luz y la sombra, lo cual lo llevó a desarrollar el claroscuro a través del esfumato, que es una forma, digamos, muy sutil, pero muy realista para el ojo nuestro, de representar superficies planas. También, por supuesto, comprendió que el color y el detalle de un objeto cambia en relación a la distancia respecto del ojo, lo cual lo llevó a trabajar la idea esta del esfumato y de ir poniendo colores cada vez más verdosos, más azulados en, por ejemplo, los paisajes, a medida que supuestamente se alejan en la dimensión, en la distancia hacia el ojo humano, lo que termina redundando en esta perspectiva atmosférica y le da tremenda sensación de tridimensionalidad a las obras, por supuesto, ¿no? La mayoría de los tonos visibles en los cuadros son creados ópticamente por esto de las veladuras y por superponer esas capas cada vez con más óleo, que para reforzar las iba matizando de alguna manera con grises, marrones, verdosos, que fueran también creando distancia y dimensión, lo cual, al no emplearlos directamente en el primer plano, lograba que las ropas, los detalles fueran muy luminosos, al igual que las carnaciones. Tengo que hacer acá un primer parate y algo que no aclaré, que nos va a pasar con Leonardo y nos va a pasar con todos los otros casos que veamos. Nosotros tenemos un problema. Toda la humanidad tiene un problema, y es que vamos a presentar las obras a través de distintas calidades fotográficas. La luz siempre interviene en el registro fotográfico. Y segundo, el tratamiento y conservación que da cada museo a las obras. Hay piezas de Rafael que, por ejemplo, son tándem y están en distintos museos, y uno las ve y dice, no puede ser, los colores son distintos. Es que en Francia se usaban más colores barnices amarillentos, todos los debates habidos y por haber sobre los barnices del Louvre, por ejemplo, y en National Gallery no, o que la pieza fue restaurada hace 10 años y la otra pieza no. Entonces tengan esto presente cada vez que yo les voy contando sobre determinados colores o gamas de colores, porque por ahí ustedes dicen, che, esto no lo veo, y tenemos esa pequeña dificultad en el medio. Sigo. Cuando nos centramos en las paletas de colores, vemos que Leonardo trabaja, más allá de las interferencias de las que hablamos, con unos colores sienas, tierras, ocres, verdes, un poquito apagados, depende de cómo hayan sobrevivido, y unos azules, ¿no? Un rango de tonos, como verán, muy, muy acotado en cada una de las gamas de colores. Esto era un recurso que él encontraba para dar sentido de unidad, es decir, que los elementos de la pintura se vieran de una sola vez, generando un todo armonioso y no lecturas por separado. Vean ustedes que Leonardo no es un tipo que use contrastes muy intensos, ni que use muchos colores en su paleta. Para él el foco era luz y sombra. Es decir,
chiaroscuro. Para no hacer un chiaroscuro potente, disruptivo, hay que modelarlo de manera que dé una ilusión de plasticidad y volumen, tridimensionalidad, todo lo que este tipo estudiaba todo el tiempo. Por tanto, Leonardo solía trabajar los pigmentos agregando algunos toques de negro para llevar a la parte, digamos, sombreada, más oscura, y no usar un color tan saturado, es decir, tan pleno. Casi todos los colores que usaba Leonardo están, para decirlo en término callejero, están suavizados, están trabajados incluso con algunos bordes de esmaltes un poquito más oscuros, lo cual lo ayudaba a componer el esfumato. Bordes que además quedaban relativamente ocultos por esa bruma, por esa sombra transparente, tipo humo, que él iba colocando. Siempre en las obras de Leonardo, incluso si tienen la posibilidad de acercarse mucho a uno, van a ver que los bordes son borrosos, porque era lo que él quería lograr. No quería que los objetos estuvieran claramente delimitados en su forma, sino que cuanto más borroso, más él simulaba reconstruir lo que veían los ojos. De hecho, escribió en uno de sus cuadernos: tus sombras y luces deben mezclarse sin líneas o bordes, como la forma en que el humo se pierde en el aire. Se imaginarán que la Gioconda merece una parada técnica porque es una de las obras más estudiadas, es inagotable la Gioconda. Y la verdad es que uno de los informes técnicos que hay me pareció más o menos interesante para ver, bueno, un poco qué experimentaba este hombre, ¿no? Uno de los pequeños fragmentos que se analizó por investigadores franceses muestra que Leonardo mezclaba el aceite con óxido de plomo para pintar esta primera capa, con la que hizo la primera, digamos, imprimación de la pintura en concreto de la Gioconda. Y además que usaba algunas cosas que no eran tan común, ¿no? Por ejemplo, encontraron plumbonacrita, que es un mineral que tiene un contenido alto en plomo y que tiene un aspecto muy similar al de las perlas. Que lo que nos informan los expertos, los que saben de esto, no era un tipo de contenido que se usaba habitualmente en este momento, un tipo de mineral habitual, y que parece que Leonardo lo usó para tratar de innovar como base, justamente, para la Mona Lisa, en cuanto al logro con el color y las carnaciones. A ver, esto no quiere decir que él usaba la plumbonacrita como pigmento en su paleta habitual, digamos, en el resto de las obras, sino que probablemente pudo haber sido o un material que él tomó en concreto o también una reacción química que se fue produciendo con el tiempo. Nada, justamente por la degradación de los materiales. ¿Y por qué son importantes todos estos estudios técnicos? Aunque por momentos, créanme que leer toda esta información técnica no es fácil, es un poco agotadora. Pero uno dice, ¿para qué lo hacen? ¿Solamente para ver cómo mezclaba los pigmentos? No, porque cuando más uno comprenda los medios que usaba un artista, mejor se puede conservar la obra. Por último, algún otro aspecto para cerrar los recursos de Leonardo. Algo que a mí me parece muy atractivo en sus retratos es la postura de los personajes. Ven ustedes que Leonardo tenía una estética visual muy distinta, es decir, bastante innovadora de representación. ¿Por qué? Ya sabemos, ¿no? Hasta el siglo XV las pinturas de las personas, es decir, los retratos, en general tenían posturas laterales o frontales directamente. Y Leonardo incorpora esta modalidad de 3/4 para evitar justamente la frontalidad. Y es algo que además le permite trabajar mucho mejor el claroscuro. De esa manera también el observador, el espectador, conecta mucho mejor también con el retratado, con la mirada del retratado. Esta sensación que parece que nos sigan visualmente, ¿no? Esta forma realmente pegó muchísimo. Y van a ver que Rafael es uno de los que la adopta rápidamente. De hecho, no tenemos ningún retrato frontal hecho por Leonardo, lo cual nos hace pensar en ese Salvator Mundi, ¿no? Si realmente es de Leonardo. Aunque estaríamos ante otro tipo de figura, en este caso no es un retrato, ¿no? Digamos, hay otro sentido, probablemente religioso, cultural en esto. Otro de los estudios hecho en el año 2007, se preguntaba lo siguiente: ¿Leonardo mezclaba los colores en la paleta o en el cuadro? Las superficies son distintas, los resultados son distintos. Bueno, en algunas obras se encontró, porque no todas están estudiadas, ya se imaginarán, que él
evitaba el uso de la paleta y que solía mezclar los colores directamente sobre la tela. Es como si él llegara a ver los colores en el momento en que los estaba pintando, es decir, no los visualizaba tanto antes. Quizás en la medida en que él también iba trabajando por veladuras, ¿no? Por capas, bueno, esto le permitía ir componiendo el color directamente y no lograr el tono pleno directamente desde la paleta, si no tendría que haber hecho 20.000 mezclas. Pero lo cierto es que este estudio, que se hizo con un acelerador nuclear, se aplicó en principio a una pintura de Leonardo, con lo cual no podemos extenderlo a todo. Y acá viene la siguiente aclaración, y es que tengamos en cuenta que lo que yo estoy contando parte de estudios técnicos de distintas obras y que eso no implica que un artista pinte igual en cada uno de los momentos ni recurra a los mismos trucos o técnicas todo el tiempo. Lo cual nos lleva a hablar ya mismo del gran Rafael. Rafael fue un tipo que trabajó predominantemente sobre madera. Como dije, hoy no vamos a hablar de la superficie pared, de frescos y ese tipo de cosas. Y en general con madera de álamo. Excepto en una de las obras que traje, que es la Virgen de los Claveles o las Rosas, se traduce indistintamente, yo trato de respetar los nombres que ponen los museos, en donde hay una madera frutal. Así como dijimos, Leonardo se dedicó a la investigación, a la ciencia y todo. Bueno, ¿cuáles son las características más importantes que tenemos que traer a cuenta de Rafael, que es un tipo que se dedicó a la pintura? Bueno, él siempre hizo gala, cual perfecto hombre renacentista, ¿no?, de los intereses por la cultura clásica, por los referentes intelectuales del momento. Suele tener un estilo, en su gran mayoría claro, porque también tenemos un Rafael un tanto manierista, pero no va a ser el caso de lo que trabajemos hoy. Suele tener un estilo muy clásico, que busca la proporción, que busca el equilibrio, que busca la simetría. Tiene una gran preocupación por la espacialidad, por la construcción de la tercera dimensión, por el uso justamente de la perspectiva lineal, por ejemplo en los espacios arquitectónicos. Sus obras son muy claras compositivamente, uno no se pierde en una obra de Rafael, quiero decir, uno entiende de conjunto esa obra. Trabaja con una luz también muy diáfana, es decir, es un claroscuro el que trabaja muy suave, la diferencia es que tiene colores mucho más vibrantes. Ahora, el acabado y la sutileza del trazo de Rafael es casi único realmente, una delicadeza de formas que va un poco de la mano con todo lo que representa, ¿no? Porque sus personajes son elegantes, son atractivos, están todo el tiempo como por una pasarela, digamos, ¿no? Lo cual no quita que ya en su madurez, como dije, sus obras tuvieran más dinamismo, hiciera gala de cierta asimetría en las composiciones, algo que lo encamina más hacia una técnica manierista, pero en general, si nos centramos en el Rafael de la mayor parte de su producción, es un tipo absolutamente clásico y aporta algo. ¿Qué es lo que aporta este hombre? Y los rasgos psicológicos en los personajes que retrata son profundamente atractivos. Si hablamos, por ejemplo, de equilibrio y simetría del primer Rafael, y bueno, vemos estos desposorios de la Virgen, ¿no?, en donde claramente tenemos una construcción con un patrón de líneas que convergen en la puerta del templo. Es ideal esto para demostrar la perspectiva lineal o matemática. Cómo a partir de esas líneas se conforma toda una idea de proporción en la presentación de los personajes, siguiendo fuertemente el modelo de Piero della Francesca. Y ese edificio que es el centro óptico que nos organiza todo el cuadro. Ahora, noten ustedes que más allá de cierta idealización que pone Rafael en todo, por ejemplo, si miramos cómo están pintados los rostros de los personajes, hay facciones marcadas, estéticas, hasta diría bellas, porque no hay cómo mencionarlo de otra manera, ¿no? Los cuerpos delicados, pero a la vez bien torneados. Es decir, hay un sentido de realismo también en estas personas y en estos rostros. No son todos iguales. Y de ya, si lo ponemos en contraste con Leonardo, y nos llama la atención los tonos, ¿no? Por ejemplo, esa tonalidad un tanto dorada que pone en el edificio, el amarillo, el azul, un azul un tanto verdoso, ¿no? Un marrón oscuro, un rojo vibrante. Los colores son mucho más vibrantes, mucho más luminosos. En Rafael encontramos una paleta muy plena del 580, ¿no? Los colores están un poquito más puros y si bien trabaja con perspectiva y además no trabaja tanto con la atmósfera, al menos en cierta parte de sus obras. Eso nos permite ver cómo Rafael va conectando con lo que pasa y, por ejemplo, cuando conoce a Leonardo y bueno, empieza a aparecer el esfumato. Conoce a Miguel Ángel y bueno, empiezan a aparecer cuerpos mucho más musculosos. Para
trabajar el esfumato, para trabajar las distancias, cuando empieza a pensar en una perspectiva atmosférica, bueno, aparecen los colores más matizados, los colores más terracotas, se acerca un poquito más a la paleta, por ejemplo, de Leonardo, pero mantiene esa perfección de colores casi puros que usa en algún punto. Porque vean ustedes cómo él va poniendo sus pinceladas de blanco sobre el color para trabajar la luz. Y en realidad, cuando estamos viendo sobre todo sus primeras obras, tenemos que pensar, no le podemos quitar acá protagonismo a Perugino, ¿no? Pietro Perugino fue, además de su padre, con quien se formó Rafael. Y las primeras obras, bueno, tienen mucho que ver ahí, ¿no? Ya después cuando él pasó por Florencia y conoce a Leonardo, bueno, la cosa empieza a cambiar. Pero las primeras obras de Rafael nos podemos remitir tranquilamente a la paleta de colores de Perugino, de Fra Bartolomeo, tan perfectas, ¿no? Esos colores tan perfectos que hasta parecen reales. Lo cual nos lleva a tener en Rafael una gama un poquito más amplia de colores, una variedad un poco más generosa, no tan acotada como la que usaba Leonardo, porque son colores que están al servicio de una belleza idealizada. Las cosas, más allá de cómo se vean en la naturaleza, tienen una gracia. Y Rafael tenía el foco en esa gracia, en lograr esa gracia, ese ideal de cómo ver las cosas. Y a los humanos, por supuesto, ¿no? Porque los humanos siempre son proporcionados, son equilibrados. Si bien trabaja la suavidad en el contorno, vean ustedes cómo hasta las caras transmiten armonía, serenidad. El manejo del color y los toques de luz lo que apuestan es a dar cierta delicadeza y cierta suavidad a las formas. Cuando él empieza a incorporar el esfumato, bueno, vemos que ya no son tan plenos, pero aún así es como que él mantiene su idea, ¿no? Rafael, acá que lo tenemos también trabajando ya plenamente con óleo, vemos cómo trabaja también por finas capas, si no, no hay forma de lograr tanta plenitud y tanto brillo en los colores, pero las pinceladas son muy suaves y es muy atractivo cuando uno empieza a ver el paisaje en Rafael después de Leonardo, ¿no? Cómo empieza a aparecer esa difuminación, trabajada con muchísimo esmero, junto a las posturas de 3/4, cuando hablamos, por ejemplo, de un retrato de una virgen. Ahora, necesito detenerme en algunos casos. La búsqueda de captar ternura, inocencia, incluso a veces, por ejemplo, en el niño Jesús, ¿no? Una mirada pícara, traviesa, inquietante, es fantástica, la verdad, Y pone los colores al servicio de todo eso, porque ven ustedes que los usa con tonalidades un poquito más potentes, menos diluidas, pero no nos quita la atención de lo que tenemos que mirar. Por ejemplo, en esta Virgen pone como un rojo más tirando a naranja, un azul, pero esos colores están al servicio de enmarcar al niño Jesús, ¿no? Que es lo que tenemos que ver. Por eso Rafael hay que observarlo en cómo él compensa, en cómo él le da peso visual a cada uno de los colores para lograr una unidad. Es decir, no para la disrupción, sino en función de una unidad que no sea necesariamente porque todos los colores son más o menos en la misma gama, sino porque esos colores nos atrapan dentro de la pieza. Y por ejemplo, si nos paramos en las 3 gracias, esto es algo que yo les quería mostrar de las conservaciones en cada uno de los lugares, ¿no? Versus El sueño del caballero, que está en la National Gallery de Londres. Estas obras se cree que están hechas en tándem, tienen el mismo tamaño y están tratadas técnicamente de la misma manera. Y parece que fueran 2 cosas completamente distintas, pero bueno, es historia, conservación y fotografía lo que influye acá en lo que estamos viendo, ¿no? De hecho, si nos focalizamos en el sueño del caballero de la National Gallery, más allá de lo que cuenta la pieza, que tendría que ser objeto de otra entrada, de hecho, si quieren saber un poco esta historia, me lo hacen saber en los comentarios. Decía, si nos queremos meter con la cosa técnica, vemos que hay un colorido más rico, amplio. Los 2 deberían verse igual de brillantes, algo que en este cuadro de la National Gallery aparece muy claro, ¿no? Esos azulados, esos verdosos con ocre, esos rojos. ¿Y cómo hacía Rafael en el paso a paso? Así como lo contamos de Leonardo. Bueno, él también preparaba sus maderas con una capa de yeso, un yeso que según se estudió
estaba hecho con sulfato de calcio de hidrato, con cola, es decir, con un pegamento animal, y con eso él tenía la primera imprimación, es decir, la base sobre la que iba a pintar. Y en el caso de él, por algunos estudios, algo que sucede en casi todas las obras del Renacimiento, se entiende que este yeso había sido como agitado fuertemente y sobrecalentado durante la preparación, porque en estudios que se hicieron aparece que esta capa seca tiene como burbujas de aire. Hay cosas que por supuesto se ven a simple vista y otros que son productos de reflectografía, rayos X, etcétera, ¿no? Ese yeso luego era cubierto con una capa de blanco de plomo con aceite, con unas pequeñas cantidades, según se detectó en algunas obras de Rafael, de amarillo de plomo y estaño, un 5% aproximadamente para ser más técnicos. Y luego tenía algunas cantidades variables de un material incoloro, que cuando se estuvo estudiando, vean ustedes, se detectó que era un vidrio manufacturado molido. Este tipo de imprimación con vidrio molido se encontró luego en casi todas las obras de Rafael. Se entiende que Rafael, que producía como loco obras, usaba este polvo de vidrio como secante. A ver, en general el secante era el blanco de plomo, por eso se hacía la primera base con eso. Pero parece que además Rafael le agregaba esto como para que seque más rápido aún. Porque el tema, ¿cuál era? Bueno, era experimentando con un tipo de base que no afecte al óleo, ¿no? A lo que yo le voy a poner arriba después. Ahora, una vez que tenía esa capa, ¿cómo hacía Rafael para pasar la composición? Vimos que Leonardo hacía su cartón, ¿no? Y usaba polvo para espolvorear, y después de eso hacía la dinámica del resto de la composición con temple. Bueno, Rafael más que nadie. Él preparaba sus cartones, de hecho hay cantidad de estudios preliminares y ya piezas mucho más avanzadas, tal como se terminaron pasando a la pintura final. Y realmente, como él era un gran dibujante, lo hacía con todo el detalle del mundo al dibujo, ¿eh? Como que en los dibujos preparatorios de Rafael tenemos casi toda la pintura. ¿Qué hacía entonces? Bueno, colocaba el diseño final, pinchando los contornos de la composición para transferirla mediante un golpe, ¿no? Un método que se prefería bastante, sobre todo en los cuadros de pequeño tamaño. En algunos casos se vio igual en cuadros de mayor tamaño que Rafael usó el método de la cuadratura. Es decir, incluso en dibujos previos se encontraba, ¿no?, en la delimitación de espacios mediante cuadratura. Pero también se ha visto, por ejemplo, en el caso de la Virgen de las Rosas, que hay hecho un dibujo a mano alzada, con lo cual no tenemos un único método registrado para Rafael. Pero lo más frecuente es que obviamente marcaba primero el panel para poder anclar el diseño con líneas verticales y horizontales, lo cual de esa manera le permitía guiarse y plantar la composición. Y la verdad es que la forma de transposición, si bien muchos de estos cartones originales no se conservan porque obviamente se usaban para pasarlo a la pintura y después probablemente se rompían o se deterioraban, se han encontrado pequeñas marcas minúsculas de puntos del punzón. Luego de eso, unía, por supuesto, todos los puntos con un material líquido, probablemente aplicado con pincel, y en algunos casos parecen hasta incluso delimitados por una pluma directamente, ¿no? Pero ya esto, por supuesto, a mano alzada. Y ahí ya Rafael marcaba las sombras, es decir, los claroscuros, y los primeros detalles, por ejemplo, del fondo, de los paisajes, ¿no? Lo que sí está claro, ya sea cuadro chico o cuadro grande con una cuadratura mucho más marcada, es que él siempre era metódico, claramente, hacía como las primeras marcas y se manejaba con un razonamiento geométrico en la distribución de los elementos de la composición. Lo que sí está clarísimo es que usaba siempre un método de transferencia, digamos, sea cual sea, porque no hay prácticamente pentimentis, no hay revisiones, no hay ajustes, no hay nada en las obras de Rafael. Era perfecto, lo que pasaba quedaba. Por eso lo único que se han encontrado son o agujeritos o líneas compositivas y no más. Se sabe además que Rafael usaba, por ejemplo, para los halos y los contornos o para los elementos arquitectónicos, regla y compás. Porque se han encontrado las marcas, quiero decir, elementos circulares, ¿no?, como el sol, la luna, por ejemplo, en alguna crucifixión, etcétera, etcétera. Y de hecho, por algo este tipo elaboraba tanto las pinturas antes, esto de que no hay pentimentos, porque solo en algunas obras se han encontrado pequeños ajustes, pero mínimos, en el escote de la Virgen, en algún detalle de una ventana, pero nada más.
Esto no quita mencionar, por las dudas, claro que hay cosas que sí se hacían directamente sobre el lienzo, que Rafael hacía directamente sobre el lienzo, por ejemplo, no sé, en la Virgen de las Rosas, las flores, ¿no? Eso es algo que no tiene mucho sentido pasarlo a través de punzón y de marcas, sino que eso sí se puede dibujar a mano alzada. Luego, ¿qué medios aglutinantes usaba Rafael para sus óleos? La mayoría que se ha encontrado, incluso como aceite secante, digamos, es el aceite de linaza y el de nuez. Incluso dentro de una misma pintura hay registros de los dos, porque los aplicaba depende de cómo él quería que seque cada parte de la obra. Y en algunos casos los calentaba y en otros no. También depende de cómo él quería lograr el efecto de color y de secado, es decir, en términos de brillo. Pero de lo que se sabe de la mayoría de las pinturas, por ejemplo, de la zona de la Toscana en el Renacimiento, lo más común era el aceite de nuez. Ahora, en el caso de Rafael, usaba los dos. Otra cosa que no se descarta, y que como verán no mencioné hasta ahora, es que Rafael haya usado temple, es decir, témpera al huevo. Algo que se entiende que por su formación debería haber usado en las primeras etapas, en sus primeros cuadros. Y de hecho, de los últimos estudios que se han hecho, aparece como medio la témpera grasa, el temple graso, en alguno de los retablos y predelas que pintó al inicio de su carrera. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, el padre de Rafael, Giovanni Santi, a lo mismo que Perugino, o como en su momento también Botticelli, están en ese momento del pasaje, ¿no? Hay cosas que están pintadas al óleo y hay cosas que están pintadas al temple, con lo cual, de acuerdo a quien te formará, muy probablemente aprendías a pintar con temple. Incluso en algunos casos, se han encontrado algunas piezas en los que se trabajaba justamente el óleo pero con huevo. Es decir, era un momento también de mucha experimentación para ver qué se lograba mejor con las veladuras. Y de hecho, para algunos artistas funcionaba muy bien el huevo para las lacas rojas, verdes o todo lo que era base de ocre o incluso el azul de ultramar. Entonces, como se lograba que estos colores tuvieran una mejor saturación, incluso transparencia, bueno, el uso del huevo muchas veces está acompañado del uso del óleo. Respecto de cómo Rafael tomaba el pincel, por decirlo de alguna manera, sabemos que en todos los planos de la pintura se encuentran trazos ampliamente horizontales, muchos más grandes por supuesto cuando hablamos de cielo o de fondos. Incluso puede haber un poco de textura y alguna marca de pincel. Ahora, los elementos principales de la composición, es decir, las figuras, se agregan después, es decir, se dejaron también para lo último, pero con unos contornos muy delicados, con pinceles mucho más chicos y en algunos casos igual se ha encontrado a la inversa, porque esto dependería mucho del tiempo que tenía Rafael o no. Quiero decir, están pintados, por ejemplo, los personajes principales y luego se ve que se aplicó la pintura al fondo por el tipo de contorno que hay respecto del cuerpo, por ejemplo. Pero quizás eso lo agregaba al taller después y Rafael, si estaba ocupado, aprovechaba, iba diseñando, pasando lo principal y después dejaba el taller. Y esto también un poco dependía del tamaño de la pintura, ¿no? Por ejemplo, en obras de gran tamaño de Rafael se ve que todo lo que es el fondo tiene mucha fluidez, mucha libertad en capas individuales de óleo muy detectables y después, por supuesto, iba afinando, ¿no? ¿Por qué? Porque también Rafael empieza a trabajar de una manera un poco distinta en la medida en que busca más o menos espesor de acuerdo a los efectos de color y saturación que quería lograr. Esto en Leonardo no era algo común porque trabajaba todo, absolutamente todo por veladuras. En el caso de Rafael, si bien lo hacía así, a veces dejaba más superficie de color, es decir, más materia en algunos lugares para dar un efecto diferente. Por ejemplo, cortinas, pliegues, árboles. Algunos verdes saturados se han descubierto que tienen bastante más acumulación de pintura que el resto y sabemos que le subyacen, además de esos esmaltes verdes, abajo hay capas cobrizas, hay el verde y gris, ¿no? Cardenillo con blanco, amarillo de plomo y los rojos, así más potentes y traslúcidos, los hacía sobre una base de bermellón, un bermellón mezclado con tierra blanca y roja. Cuando usa ultramar, claro, lo usa como última capa, ¿no? Abajo lo que le ponía era azurita o azurita y blanco. Bueno, nada, son todos recursos, obviamente, porque era carísimo el ultramar. Entonces se solía reservar o para las últimas capas, con lo cual atrás iba la azurita seguro, o para las cosas que era inevitable por contratación, por ejemplo, el manto de una virgen. Y algo que también se ve en sus obras es cómo él
daba una capa final a algunos elementos, por ejemplo las carnaciones, con unas pinceladas un poquito más oscuras. De esa manera terminaba el modelado. Cuando digo más oscuras quiero decir un color a veces medio malva grisáceo o incluso algo muy, muy suave, pero que le permitía terminar modelados, incluso también sobre cortinados y sobre telas. Ahora, a medida que avanzamos en la técnica de Rafael, que es algo que yo les comenté al inicio, aparece, quizás después de conocer a Leonardo, el uso de los dedos, que hasta las primeras obras en los estudios técnicos no aparecía en ningún lado. Se entiende que los usaba para secar y también para modelar las superficies más húmedas cuando empastaba un poco más, ¿no? Y de esa manera lo que hacía era borrar las transiciones. O, por ejemplo, cuando estaban pintadas las figuras, se agregaba el fondo, entonces para hacer esa transición, los dedos. Y en algunos casos se ha encontrado muy visible las huellas de él y la palma en el pelo, en el rostro, en los cuellos. Es como que ahí Rafael, al prenderse un poco más con la técnica del esfumato, empieza a mudar también los recursos, ¿no? Luego, el trabajo en general con las carnaciones era muy parecido en todos los talleres, ya con el uso del óleo, que son capas finas, es decir, por veladuras, que partían en general a través de una pintura tonalizada de rosa o rosa parduzca, y al que se le iba dando, por supuesto, un tono más marrón verdoso, dorado, para ir logrando justamente el efecto carne. Y ahí sí hay un notable cambio de técnica entre lo que es un fondo y lo que es una carnación, ¿no? Escalas mucho más pequeñas, pincel mucho más diminuto, y capas muy, muy, muy finas y en abundancia. Y un poco como hemos visto en todos, bueno, la paleta de color de Rafael va desde los esmaltes de azurita, ultramar, es decir, los azules, el verde y gris, el cardenillo, el verde cobrizo, el amarillo con plomo, con estaño, vermellón, laca roja, laca amarilla, tierra, negro de humo y blanco de plomo. Ahora, Rafael no solo conoció y estudió la obra de Leonardo, sino también a Miguel Ángel, ¿no? Con lo cual él luego empieza a mudar. Pero si nos referimos, por ejemplo, a las posturas, ya que lo mencionamos también en Leonardo, vemos que adopta este acercamiento al personaje y yo creo que, nada, no quiero ser demasiado redundante, lo que destaca sin ninguna duda es el patrón por el cual nos acerca al personaje y conectamos con él, ¿no? Los rasgos psicológicos que lograba desarrollar este hombre. Incluso ya acá, por ejemplo, en este retrato de Julio II con una pincelada un poco más suelta, ¿no? Absolutamente inusual para la época, ¿no? Muy raro representar un papa así ya como en sus últimos momentos, y más cuando Julio II fue ese papa tan guerrero, ¿no? Ahora, si con Rafael nos acercamos mucho a las tonalidades brillantes, a una paleta un poquito más amplia de colores y Venecia. Teníamos que ir a Venecia, tenía que ser nuestro último invitado. ¿Por qué Venecia? Centro comercial, acceso a todo. Y todo el mundo habla del colorito veneciano, ¿no? Versus el dibujo, la técnica mucho más del diseño de la Toscana. Ahora, lo dije al inicio, pero lo aclaro. El joven Tiziano. Tiziano fue un tipo que vivió muchísimos años, un hombre muy longevo, no se sabe muy bien ni cuándo nació porque parece que mentía habitualmente sobre su edad y no hay mucho registro, pero vivió como 90 años y todo el tiempo estuvo produciendo. Lo que yo recuperé en estudios técnicos y de lo que vamos a hablar hoy es del Tiziano hasta la década del 40, del 50. Después del 50 es otro Tiziano, ¿eh? Tengo información y estudios técnicos que estuve trabajando, pero sí va a ser esto demasiado largo. Así que si quieren una próxima entrada, mientras me imagino que han estado votando acá abajo, me dicen, Tiziano segunda parte, por favor, ¿qué pasó con Tiziano después? Pero vamos a pensar en este Tiziano de las primeras 3 o 4 décadas de producción. Todas las incógnitas, ¿no? ¿Con quién se formó Tiziano? ¿Cuánto influyó en él o no? Giorgione, ya les digo que mucho, pero no sabemos si fue su discípulo, si fue su compañero, qué pasó con Giovanni Bellini. Lo que sí, más allá de todo esto tenemos en claro es que la técnica de Tiziano fascinó a sus contemporáneos y a toda la posteridad. Luego, al tener tanta producción, mitos un millón, cómo desarrolló sus paisajes atmosféricos, cómo hacía para trabajar los textiles. Bueno, hoy vamos a tratar de ir revelando algunas cosas de acuerdo a la información, a los casos de estudio que tenemos de obras de él. La tercera aclaración, que es un buen momento para decirlo, no me ocupé acá de las atribuciones o las dudas sobre las atribuciones. Si el museo decía Tiziano, Tiziano. Luego, si hubo pincel de Giorgione o no, no es el momento este. Y en todo caso nos va a servir un poquito para conocer la técnica de
sus allegados. Para ir rápidamente a la cosa, en la mayoría de las obras, estamos hablando de un puñado que tiene estudios, bueno, también usaba una imprimación a base de yeso y laca blanco. Alguno de ustedes alguna vez me preguntó diciendo, ¿había laca marrón o un pigmento marrón? Más adelante, pero en el primer Tiziano, blanco, igual que el resto. En este caso vamos a dejar un poquito el medio de la tabla como base porque, bueno, la cosa va avanzando, ¿no? Así que vamos a tener como predominantemente el lienzo como base. Luego, el siguiente mito, ¿cómo pasaba Tiziano su composición a la tabla? ¿Pintaba directo sobre el cuadro como supuestamente se dice? Bueno, los últimos estudios dicen que no. Igual, ojo, aclaro un poco cómo era el proceso. Realmente se han encontrado en exploraciones bajo la superficie de la pintura, que esto, claro, se puede ver ahora con infrarrojo, ¿no? Antes era muy difícil, una suerte de diseño o dibujo. Y luego, por supuesto, empezaba a componer a través, en general, de los paisajes, por ejemplo, depende del tipo de obra, ¿no? Se entiende que ahí influyó mucho su conocimiento y su manejo de la técnica del fresco, que hoy aquí no vamos a ver, pero bueno, aprovechó muchísimo la plasticidad del óleo, la luz, la desaturación de los colores, para lograr tonalidades, tanto por ejemplo en las praderas, en los bosques, como en los cielos, las montañas. Es una cosa fantástica la modulación que hace de los colores. Lo que sí se ve es que hay una, ¿cómo decirlo?, confianza en la pincelada, como si no se estuviera guiando necesariamente por un dibujo, y eso es quizás lo que ha generado siempre esta duda si pintaba directamente sobre la tela. Se entiende que hacía un boceto y que ese boceto lo guiaba, es decir, que de alguna manera, como ya dije también alguna vez, pintar a la prima no significa no tener un esquema dentro del cuadro, sino hacer el esquema de una manera muy liviana, quizás a mano alzada, y después sobre eso seguir construyendo la composición. Y acá tenemos que empezar a hablar un poco de técnica, habilidad de diseño y paleta de colores, ¿no? Que inicialmente se acerca mucho a Giorgione, aunque Giorgione, los estudios técnicos que hay sobre la obra de Giorgione nos hablan de un pincel mucho más delicado, mucho más fino. Tiziano en ese sentido era un poco más tosco, digamos, para tratar el lienzo y la composición. Pero tiene colores bastante llamativos, muy al estilo veneciano, reflejos fuertes. Quiero decir, cuando uno ve la construcción del reflejo está hecho con un tono mucho más claro, es decir, que hay un contraste más amplio. Y al igual que Giorgione, por eso es tan difícil a veces diferenciarlo, gustaba muchísimo de los amarillos dorados, el amarillo limón, el amarillo de plomo, ¿no? De estaño. En cuanto al delineado de las formas, bueno, como dije, suele ser un poquito más tosco, bastante más esquemático en la descripción de las formas, por ejemplo, cortinas, árboles, estructuras. Y las capas de pintura de Tiziano, bueno, van y vienen, ¿no? Hay partes mucho más delgadas y ordenadas y otras mucho más superpuestas, es decir, con otra densidad, con otra cantidad de materia pictórica. Ahí se acerca mucho a la técnica de Cima, ¿no? Que es alguien que no hemos hablado en este canal, pero que fue un pintor muy, muy atractivo y muy influyente en ese momento. Y como dije, la superficie preponderante en Venecia y en este momento es el lienzo. Bueno, tenemos que hablar un poquito del lienzo, porque no todos los lienzos son iguales, es lo mismo que la madera. Y el lienzo fue un medio privilegiado en esta zona, por distintas cosas. Primero la humedad, ni hablar, ¿no? Ahora, lo que pasa es que los que vendían colores y pinceles y eso no fabricaban lienzos, no te daban el medio sobre el que pintar. Esto hace que inicialmente sea un soporte muy, muy particular, porque en algunos casos se agarraba cualquier tela. En el caso de Tiziano, por ejemplo, dependía del comitente, no le prestaba mucha atención a la tela que ponía de base, que en cuanto a textil podía o marcarse más o menos, y también implicaba un desafío, porque si bien ya se había usado el textil como soporte, por ejemplo, en estandartes de algún acto religioso, de alguna procesión y demás, bueno, no era el medio más común sobre el que se pintaban pinturas. La ventaja que tenía Venecia es que, imagínense, fábrica de textil a tope, se conseguía muy fácil, y además obviamente era puerto marítimo, con lo cual se recibía textiles de todos lados, no había mayor problema, pero eso implicaba que hubiera muchos tejidos disponibles y que en algunos casos, si el lienzo era de un tamaño más considerable y tenían que unir, por ejemplo, dos telas, bueno, capaz que unían dos telas de distinto material. Ahora, por supuesto, dependiendo del comitente y un Tiziano ya mucho más experimentado, bueno, parece que cuando se evalúan sus tejidos de base, le empezó a prestar más atención luego al tipo de tejido y al peso de la tela.
En algunos casos tejidos de sarga y en otros un tejido tipo atigrado liso, y en algunos casos directamente no lo eligió él porque, por ejemplo, en Baco y Ariadna la tela se la mandó directamente a Alfonso d'Este, que fue el comitente. Ahora, claro, cuando vemos el tejido más atigrado se ve como más tosco, se ven los hilos, la trama. Bueno, por supuesto esto después fue mudando a tejidos un poquito más delicados. El lienzo lleva además a pensar en otras cosas que tienen que ver con la sujeción a un soporte, es decir, a un bastidor. Y acá se han encontrado distintas prácticas, ¿no? Se tensaban a la madera con tachuelas, es decir, con clavos. Y había en el siglo XVI ya algunos bordes que se podían girar de los lados del bastidor para, por supuesto, tensar la pieza. Ahora, lo que eran las camillas expandibles recién aparecen en el siglo XVIII, lo cual ustedes imaginarán que conlleva otro tipo de conservación, y en algunas obras de Tiziano se ha encontrado que a lo largo de los siglos se han sacado tachuelas y puesto nuevas como para volver a estirarlo, ¿no? Luego, ¿qué lo destaca a Tiziano y qué destaca a Venecia en esta primera etapa? Bueno, el tema del paisaje, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la huida a Egipto, nos encontramos con un tema religioso que es paisaje. De hecho, está considerado como un cuadro de doble temática, ¿no? Un paisaje y una escena religiosa. Porque las dos son igual de importantes, tienen el mismo peso. Así como dijimos, lo que aportó Rafael en cuanto a la caracterización psicológica de los personajes, bueno, acá entendemos el paisaje como algo predominante. Y si nos empezamos a meter ya con los pigmentos, vemos la variedad de color que ya empieza a usar Tiziano. El verde en particular en algunos lienzos como este parece dominar claramente, pero usa de manera muy vibrante distintos tipos de tonos, como esos rosas apagados, el naranja, bueno, estas bases amarillas que tanto le gustaban, ¿no? Bueno, vamos un poquito al paso a paso. Dijimos que hacía una aplicación de yeso. En este caso, la mayoría de los ejemplos dicen que es de sulfato de calcio de origen mineral, unido a una laca, a un pegamento. Casi todas las pinturas venecianas se estaban tratando de esta manera, era una práctica bastante común, que fueran además de un color muy blanco, aunque con el correr del tiempo, por este momento, ya empiezan a usarse algunas bases coloreadas, en un tono mucho más marrón. En el caso de las telas también se hacía una imprimación de óleo, porque se trataba de evitar que se agrietara el yeso en realidad en contacto con la tela. Es otro tipo de problema, que es distinto el yeso aplicado sobre un panel de madera. Además, eso permitía obviamente ir llenando los distintos intersticios del lienzo para que no quedaran huecos entre los hilos. El yeso se solía aplicar con un pincel y en algunos casos, por ejemplo en el retrato de Girolamo Francastoro, se encontró que se hizo con una espátula. Aunque no se descarta que como aparece más abundante la marca de la espátula en algunas partes, quizás haya sido una corrección posterior, ¿eh? Pero se imaginan que esto conllevaba luego aplicar nuevamente óleo para que el yeso no absorba nada, etcétera, etcétera. El diseño subyacente suele estar en un negro de humo y luego también se ha encontrado que en esta imprimatura blanca que hace Tiziano, aparece un chiquito de negro de humo. Algo que hacía que tendiera, depende de la cantidad que usara, al gris pálido. Y se entiende que esto dependía, del efecto que quería lograr en el momento. Ahora, por ejemplo, en el Baco y Ariadna y en otras obras que ya van después de la década del 20, hay mucha variante de cómo preparaba Tiziano el lienzo. Es como que en algunos casos hasta incluso no había imprimación, directamente pintaba sobre la tela. Evidentemente, al ser también un medio nuevo, un soporte nuevo, se iba experimentando. Algunos cuadros, como por ejemplo este Baco y Ariadna, hemos hablado de ellos y sabemos que si hay algo que captura todo el tiempo la atención son los colores, ¿no? Primero porque es rico, después porque es armonioso y muy, muy atractivo. Y ahí es como que él logra transmitir la agitación, el movimiento, lo que necesita para relatar la historia. No me quiero demorar demasiado porque hablamos bastante de este cuadro, pero sabemos que hay un azul de ultramar carísimo, que es el que predomina en toda la obra. En algunos casos puro, por ejemplo en el ropaje de la Bacante y en las zonas de tono más oscuro del manto de Ariadna, y en algunos casos están mezclados en distintas proporciones con albayalde, por ejemplo en el cielo y en las zonas de tonos claros y medios de los ropajes, e incluso en algunos casos hay una mezcla de laca roja
para apagar un poquito, llevarlo más hacia el malva, como en el caso del ropaje de la vacante que tiene la pandereta. A ver, el resto de los azules es con azuritas para el mar, verdes tienen malaquita y cardenillo, es decir, verde y gris, para el fondo y para el follaje. Tenemos rojo vermellón, sobre todo, ya se imaginarán, el largo pañuelo ese que va Ariadna agitando, y laca carmesí con albayalde para el manto de Baco o la ropa del fauno. Tenemos también la presencia de amarillo de plomo y estaño para el ropaje, bajo la urna esa que vemos. Y luego, qué colorista que era este hombre, por favor. Bueno, trabajos con claros y oscuros en las mismas tonalidades o apelando a negro y blanco. Ya por este momento, fuera de Venecia, muchos pintores ya no estaban usando la imprimación base de blanco o de gris, sino que empiezan a mudar a colores más terracotas, algo que Tiziano va a terminar incorporando, porque se empieza a ver en algunos cuadros, como por ejemplo la Madonna Aldobrandini, que tiene ya una superficie más oscura. Y también en otros cuadros encontramos, ya hacia finales de la década del 20, un fondo marrón rojizo sin la primera aplicación de yeso. O sea, tenemos variantes bastante importantes en Tiziano. Ahora, ¿qué pasaba una vez que Tiziano empezaba a aplicar el color, es decir, empezaba a modelar? Bueno, sabemos que han aparecido algunas líneas de dibujo subyacentes, sí, también sabemos que no las respetaba. Evidentemente Tiziano era un hombre muy inquieto, terminaba de componer al momento que estaba trabajando, con lo cual abundan en sus obras los pentimentos, las recolocaciones. Es como que el tipo pasaba el dibujo, pero la mayoría de las veces lo terminaba cambiando. Todo lo opuesto a lo que vimos de Rafael, ¿no? Lo que se ha encontrado es que hacía un dibujo con un pincel y un medio líquido con negro de humo, y bueno, después iba poniendo los colores, iba componiendo, y en general la verdad es que eso se diluía porque no terminaba perteneciendo necesariamente al dibujo o a la composición final. Y también existe la duda, que pasó con algunos casos de estudios, en donde se encontraron algunas líneas, pero se entiende que muy probablemente eran parte de la misma materia del pincel con el que estaba pintando, lo cual eso que aparezcan trazos cortos o alguna curva y un poco deja la duda, ¿no? Si realmente es un dibujo subyacente o es algo que en realidad él fue incorporando para irse guiando en el momento en el que estaba desarrollando la composición sobre la tela, porque se ha encontrado que muchas veces volvía este negro ahumado para dibujar o para delinear elementos nuevos sobre una composición que ya estaba pintada. También se ha encontrado a lo largo de las distintas superficies, las distintas capas de pintura, colores impensados para esa zona. Esto un poco habla de otro tipo de pentimento, que tiene que ver con el pentimento, con el arrepentimiento del color. Es decir, que probablemente él cambiaba, y parece que esto era bastante a menudo, la idea de qué color tenía que ser algo, una ropa, un árbol o determinada parte del cielo. Entonces aparecen colores completamente distintos. Y finalmente, la mayor cantidad de pentimentos que aparecen tiene que ver con las cabezas de los personajes. Sí, y esto quizás es bastante curioso, Tiziano casi no tiene pentimentos cuando pinta retratos. Tiene un trazo súper seguro, es increíble. Y se ve que estaba tan concentrado buscando la semejanza, ¿no?, de esa persona, que realmente la lograba. El único que en estudios se salva de esto porque tiene sus buenos pentimentos es la Schiavona, pero no se sabe en realidad si es un retrato o es un trabajo muy puntual que hizo Tiziano en el que no estaría representando necesariamente una persona. Luego, así como dijimos que de Rafael casi no se notaban las pinceladas, excepto cuando quería, ¿no?, en los fondos, en los espacios más amplios, y que después incluso empezó a utilizar el dedo. Bueno, ¿qué pasa con los acabados de Tiziano? Bueno, la verdad es que usó el óleo y la cantidad matérica de pigmento a su antojo. Depende de lo que quisiera lograr, por supuesto, a escala, función, distancia de la visión de la obra. Y, por supuesto, como casi todos, trabajaba con distintos pinceles. Elegía, por supuesto, las cerdas más duras para los fondos, los pelos más suaves y flexibles, obviamente como los de colas de animales varios, para las calidades mucho más acabadas. Y todo tenía que ver mucho más claramente en Tiziano con la importancia del mecenas y el precio que se había acordado. Porque
mismas temáticas, mismas composiciones, tienen calidades muy, muy distintas, depende de quién las encargara. Incluso era un tipo que sabía dónde tenía que tener el foco dentro de una misma obra, por ejemplo, como esta Sagrada Familia con el Pastor. Noten cómo muda radicalmente la atención al detalle en algunos aspectos y en otros parecen pasajes mucho más toscos, hasta casi torpes. Es decir, podía pasar del minúsculo detalle a simplemente un brochazo y que siga, porque el efecto estaba logrado. En cuanto al medio oleoso, bueno, Tiziano también usó tanto aceite de nuez como de linaza. Usaba el aceite de nuez porque amarillea un poco menos de los colores para justamente las versiones más claras y el aceite de linaza para el resto. Y se ha encontrado también la presencia de cuerpos calientes, es decir, que se había calentado ese aceite para usarlo en el pigmento. También usaba un medio transparente, así como vimos el vidrio en el caso de Rafael, en este caso sulfato de zinc, que es conocido como el vitriolo blanco, que en realidad es incoloro, es decir, no tiene un tratamiento de pigmento, sino es un aditivo que ayuda en muchos casos a lograr acabados y que se vendían bastante, pues se encontró en las listas de los vendecolori venecianos, ¿no? De hecho, también funcionaba, como pasaba con el tema del vidrio, como secante. Ahora, yo creo que otra de las cosas por las cuales destacó Tiziano, y esto ya va en concreto en la técnica, no en la temática como es el paisaje, tiene que ver con la calidad de las texturas que lograba, ¿no? Cómo el tipo trabajaba al milímetro el pigmento en relación a los aceites y a los aditivos para lograr diferentes texturas, diferentes efectos, lo cual también iba acompañado, por supuesto, de la elección de los pinceles y del tipo de secante. Y luego demostró también mucha maestría en los pasajes en los que trabaja con el blanco. Miren ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos muchos espacios pintados con blanco de plomo, pero él, por ejemplo, en las mangas, en los pliegues y demás, le metía negro directamente. Es muy interesante porque una pequeña cantidad de negro y ya con eso generaba un efecto visual de volumen en las telas, por ejemplo, o en los pelos, o en las nubes. Ahora, para avanzar un poquito más sobre el color, ya vimos cómo trataba los distintos azules y las distintas calidades de azules. Bueno, con el rojo pasaba algo similar, ¿no? Los cortinajes rojos, las telas rojas, todo lo que implicaba los rojos, depende del material de base, podía ser muy caro. Incluso a veces también, además del azul, se agregaba esto en los contratos, porque no era lo mismo una pintura a base de vermellón cristalino, puro, o los colores así tipo rojo escarlata, es decir, que llevaban mucho pigmento, y la laca roja no era tan fácil de conseguir, estaba entre los pigmentos más caros. Finalmente, la sutileza en el manejo de los amarillos de todo tipo, amarillo dorado, amarillo limón, creo que ya lo mencioné, amarillo tierra, en las transiciones que hace Tiziano son un destaque. De la misma manera que esos rojos están trabajados de una forma, ¿no? con cierto rejalgar, ¿no? Con un poco de rejalgar que hace que se transforman en un anaranjado. El rejalgar es un mineral de color rojo que se lo tonaliza muy bien en anaranjado y de hecho es algo que hoy por hoy es considerado tóxico. Para acercarnos al cierre, porque técnicamente podríamos hablar muchísimo más, pero la verdad es que tiene un lenguaje a veces un poco técnico que lo hace un poquito denso, entonces tampoco los quiero cansar. De hecho, este video va a quedar larguísimo, me parece. Decía, ¿qué es lo que tenemos que retener hasta aquí? Piensen ustedes el camino que hicimos, ¿no? Desde la experimentación con distintas maderas a una madera más apropiada al lienzo, desde el trabajo de mixtura de temple al huevo, a la incorporación del óleo y los distintos aceites, si eran calientes o no, de los distintos secantes que se iban usando, además de los aglutinantes. Es decir, el Renacimiento fue un momento de gran experimentación y acá lo vimos en 3 personas nada más. Lo cierto es que los pigmentos trabajados con óleo, bueno, permitían una variedad e intensidad de naturalismo, de idealización incluso si uno lo quería, que bueno, daba más libertad en la creatividad y en el efecto que se quería lograr. El Renacimiento es este momento en el que uno se puede empezar a regodear, ¿no? Con las distintas texturas, con lo que se logra con la tela, con una carnación, con el brillo, con la intensidad. Y esto, como dije al inicio, está posibilitado por los descubrimientos científicos, la experimentación, las rutas comerciales. Algo que va apuntalando una nueva mirada
en también la recuperación del pasado grecorromano, es decir, el modelado de los cuerpos, el claroscuro, la tercera dimensión. Todo apunta a eso y cada uno de los maestros fue encontrando su método. Entonces, hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esto porque créanme que es un trabajo enorme. No es que todas las semanas no hacemos un trabajo enorme, pero la lectura técnica es bastante densa y compleja, sobre todo para poder traer toda esta experiencia de una manera lo más amena posible. Si desde ya apoyan este contenido, no se olviden de regalarme un like, de suscribirse al canal. Voy a estar muy atenta leyendo los comentarios, porque bueno, eso va a dar la pauta si les gusta este tipo de temáticas para que las abordemos de vez en cuando, con qué artistas quieren que sigamos. Tenemos ahí pendiente el segundo Tiziano y finalmente la otra pauta que va a dar es no solo si se entretuvieron, sino si les aportó algo nuevo, algo diferente, una manera de mirar otras cosas dentro del mundo del arte. Entonces, me callo de una buena vez, les dejo mis contactos de redes, seguimos charloteando por ahí, por supuesto, tienen toda la información y la página web aquí abajo en la descripción. No de más, me hablé todo, llevo 2 horas y media grabando lo que va a ser editar esto. Entonces, nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós!